Continuamos en diálogo abierto aquí en Grupo Fórmula. Otro gran tema son los resultados electorales de la semana pasada en Hidalgo y en Coahuila, que hay que decir, y bueno, en su intervención Pepe nos lo explicará, no reflejaron al final lo que decían las encuestas. Estamos hablando de una victoria contundente del PRI en Coahuila y una muy importante en Hidalgo. No se puede dejar de lado que a quien se ha señalado como el gran perdedor es el Partido Acción Nacional, que en ambos casos pasa de segunda a tercera fuerza, cuando además muchos pensábamos que era el partido que le iba a competir a Morena en adelante. Yo siempre he partido de la base que en política las victorias no son para siempre, pero las derrotas tampoco. Y entiendo pues que los priistas tengan que festejar, es lógico, es un triunfo, pero no hay que caer en los excesos porque no necesariamente esto va a ser una fotografía que se va a repetir tal cual en el 21. Además, recordemos que Hidalgo y Coahuila son estados preponderantemente priistas, con gobernadores que saben operar bastante bien las elecciones y que sí es una bocanada de aire fresco para el proceso democrático de nuestro país. Esto tiene que ver con el equilibrio. No se puede restar tampoco que esto ya es un primer cobro de facturas al régimen de la 4T. Pero independientemente del análisis, yo creo que no necesariamente tenemos que ponernos en condición de pensar que esto se va a repetir tal cual en el 21, porque además quiero pensar que cuando el presidente conoció los resultados, seguramente en su calidad de líder político de su partido, ya empezó a girar instrucciones para apretar las tuercas. Pepe, empiezo contigo. Pues a ver, compañeros, Guillermo, yo creo que sí es motivo de alegría para los priistas porque era una derrota cantada. Es decir, yo creo que no había nadie en su sano juicio que la semana pasada hubiera apostado porque el PRI iba a sacar esos resultados el domingo. Perdón, pero, o sea, ni siquiera los encuestadores. Las encuestas más optimistas veían ganador a Morena por mucho. Los propios morenistas ya se veían gobernando Pachuca. Y no pasó. Sí, ganaron Tulancingo y las diferencias son menores, de cosa de 300, 400 votos en ambos municipios entre el PRI y Morena. En el caso de Coahuila, vota el 39% de la lista nominal, ganan los 16 distritos. Y ahí era hasta antes de la elección de 2018 lógico que en votaciones, en elecciones donde hay poca participación, el PRI subiera su rentabilidad porque tiene estructuras muy bien organizadas, son muy experimentados para gestionar elecciones, sobre todo que tienen poca participación. Pero en Quintana Roo, que no hace mucho gobernaban el estado, votó el 20% de la lista nominal y quedaron en tercer lugar en la elección del año pasado. Y tampoco olvidemos que Tamaulipas y Aguascalientes, en la elección del año pasado, el gran ganador fue el PAN y el PRI pasó a tercer lugar, el gran derrotado. A mí, perdón, pero me parece que no hay casualidades. Yo creo que hay una organización, una decisión por parte del PRI y del PAN para jugar a la limón en estas elecciones y tener una mejor posición para enfrentar a Morena en el 2021. Yo creo que si el PAN sacaba sus mejores candidatos en Coahuila o en Hidalgo, lo único que iba a pasar es que iba a ayudarle a Morena a ganar. Y esa puede ser una de las explicaciones por las cuales se vieron estos resultados. La segunda es que en el caso de Hidalgo votó el 49% de la lista nominal, no es poco, vaya, es una cantidad importante de electores y en ese tipo de elección el PRI obtuvo el 24% de los votos contra solamente el 18% de los que obtuvo Morena. Es una buena noticia para el PRI porque quiere decir que aunque haya una participación cuantiosa del electorado, ellos pudieron organizarse de manera que pudieron competir en este tipo de elecciones. Y la última elección sería, en todas las zonas rurales de los dos estados, arrasó el PRI. ¿Por qué? Porque la Cuarta Transformación ha abandonado el campo mexicano. Y yo creo que eso sí se puede repetir en el siguiente año. Es una buena noticia para el PRI, pero yo la veo más como una buena noticia para la democracia. Rodrigo. Yo creo que se demostró, o cuando menos así se vio, que Morena sin Andrés Manuel López Obrador en la boleta le falta. Y le falta mucho, porque deja nada más a dos partidos en un bipartidismo que ha habido en todo el país desde hace mucho tiempo, quitando al PRD, etcétera. Pero en esos dos lugares, creo que en los lugares que ganó el PRI, y digamos Pachuca, que era simbólico para ellos, les deja un gran sabor de boca, a pesar de que fue por pocos votos.
Tulancingo lo pierden, pero por pocos votos, mientras que arrasan. Pero en Mineral, que es un municipio conurbado de Pachuca, que además quien ganó es abiertamente el candidato predilecto de Omar Fayad a sucederlo, ganaron con un margen abrumador. Abrumador. No, es a lo que voy. El PRI se da cuenta, y creo que lo platicamos en algún momento, no está muerto. Al contrario, se siente más vivo que nunca, y ve lo de Coahuila cuando, como bien dice Pepe, que ya habían ganado todo para ellos en números, y a la hora de la votación, pues se ven perdidos, ¿no? Y gana otra vez el partido, digamos, de siempre, que no se veía, ni ellos se veían ganadores. Yo creo que eso le da una bocanada de oxígeno para todos, para el presidente del PRI, Alejandro Moreno. Creo que es un visto bueno para entrar al 21 de una manera muy diferente de cómo estaba entrando, ¿no? Felipe. Sí, y concuerdo con Rodrigo, esta parte del presidente, la tutela del presidente, cuando son elecciones locales, la ausencia es notable. Es decir, hay algo que hemos venido comentando, que es el tema de las dinámicas locales respecto a las dinámicas nacionales. En este caso, creo que la dinámica local se impuso. Los gobernadores están presentes, y este muerto que era el PRI dio espasmos. De repente yo no lo resucitaría todavía, diría que dio espasmos. Está una maquinaria ahí particularmente importante, y el PAN no aparece precisamente porque son territorios dominados por el PRI básicamente. Entonces lo que vemos ahí también son la actuación de los gobernadores, y esto va a apretarle las tuercas a los gobernadores dentro de poco, porque sí va a ser una señal para la cuarta T, el tema de la vigilancia de los gobernadores. Y quiero también apuntar por el tema de Morena. En el tema de Morena lo que vemos es que no cuaja por ser un partido político, o sea, no tiene esta estructura territorial ni direccional que le permita articular toda una estrategia. Sumado al pleito que traen interno, pues eso desgastó y que acabó haciendo enojar al presidente, ¿no? Entonces, lo que vemos también ahí es, de repente apareció el PRD, que fue sorprendente, ni ellos se lo esperaban. Ser un PRD que ya no existe. En Hidalgo ganaron algunas alcaldías. Entonces, también hay que ver cómo se mueve el tema político. En principio, creo que revitaliza el tema de la oposición partidista, no de figuras particulares. Vemos a Morena que tiene que resolver su encrucijada, y tercero, el papel de los gobernadores en el ámbito local, que les va a redituar para el 2021. Sin lugar a dudas. Carlos. Pues mira, Memo, compañeros, yo lo haría en un resumen, ¿no? La buena noticia es que perdió Morena, la mala noticia es que ganó el PRI. O sea, yo creo que ahí está resumido todo lo que pasó en esta contienda. La verdad, lo que está mencionando Felipe me gusta mucho. Esta es una serie de cosas o de factores que están ahí a la vista. El desastre de Morena, que está evidente. El mismo Porfirio Muñoz de Ledo, candidato a la presidencia del partido, dice que este es un serio revés para Morena. Y efectivamente, es algo que no se esperaban. Es algo que yo creo que llamó la atención en Palacio Nacional, y debe haber prendido las alertas, ¿no? Porque esto, pues no fue, o sea, fue un knockout en estas dos elecciones durísimo, y yo creo que lo que viene en el 2021, pues estás hablando de 500 diputaciones federales, 15 gobernaturas, 30 congresos locales y más de 2,000 ayuntamientos, Memo. Entonces, si Morena sigue con esta misma línea, pues yo creo que va a ser un impacto muy fuerte. También el tema económico y la pandemia. O sea, también hay que reconocer que traemos dos factores muy importantes que están afectando, y yo creo que le está afectando ya al partido en el poder, a Morena, y aquí están los resultados. O sea, independientemente que como está comentando Pepe, estos estados normalmente habían sido del PRI o siempre eran del PRI, pero este impacto sí fue algo abrumador, algo muy fuerte, y yo creo que hay que estar muy atentos, porque yo creo que el presidente va a apretar las tuercas. Yo creo que también espero que el PRI no se confíe y diga, pues ya somos ya regresamos, ya estamos vivos. Yo creo que, como dice Felipe, estamos en espasmo. Fueron dos espasmos muy buenos. Ahí sonó un poquito el marcapasos. Y yo creo que hay que estar atentos a los demás partidos. El PAN también creo que es una llamada de atención para el PAN, hay que ver el tema de los candidatos, hay que ver el tema de la unidad.
Y bueno, y la noticia sorpresa, pues el PRD revivió también un poquito, ¿no? Entonces yo creo que por ahí está la cosa, mi estimado Sí, Memo y compañeros. pero no podemos dejar de lado también que en las elecciones locales cuenta mucho, mucho el conocimiento de los personajes, me refiero a los candidatos. Y Morena, independientemente de que el presidente no estuvo en esta, no se caracteriza por escoger muy bien a sus candidatos. La fuerza de lo local es algo que no podemos quitar de lado, aunque insisto, no necesariamente esto va a ser un espejo en el 21. Pero bueno, de esto vamos a poder hablar mucho en los próximos meses, porque además, pues conforme esto avance, iremos conociendo los nombres de los probables o de los candidatos ya en forma definitiva, y ese análisis será todavía más interesante. Antes de irnos a un corte, quiero despedirme y agradecerle a Rodrigo Menéndez. Nos vemos, Memo. Gracias, compañeros. Felipe Gaitán. Un placer estar este sábado y cuídense mucho. Pepe Centeno. Que sigan disfrutando su fin de semana. Un abrazo a todos. Carlos Sandoval continúa con nosotros en el siguiente bloque. Vamos a un corte y no tardamos nada. Muchísimas gracias. El corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec compartió que ha identificado vocaciones productivas potenciales para generar una cadena de valor regional en los polos de desarrollo, lo cual permitirá romper la inercia de políticas asistencialistas y fortalecer las capacidades productivas a través del fortalecimiento de la economía social.